Realmente muy interesante y muy de actualidad, aunque vamos a retroceder aproximadamente unos 5 siglos en la historia. Es un tema relevante por las connotaciones que tiene en la actualidad. Estamos hablando de la revolución científica, un proceso histórico que tuvo un enorme impacto en el mundo moderno, que se generó en Europa principalmente en los siglos XVI y XVII, pero que tiene un impacto hasta el día de hoy. Piensen, y quiero empezar con esta reflexión, piensen en la interacción que tenemos los seres humanos con la tecnología. Es una interacción diaria. Interactuamos a través de los celulares, los automóviles, cuando vamos a un cajero a sacar dinero, cuando utilizamos la internet. Toda nuestra vida moderna está gobernada por la tecnología. Es lo que el filósofo Don Ihde, el filósofo de la tecnología estadounidense Don Ihde, menciona como el proceso de mediación tecnológica. Y esto ha cambiado la forma como percibimos el mundo. Piensen, por ejemplo, en la realidad virtual, un ejemplo bastante claro, y también cómo nos comportamos. Es decir, gradualmente la tecnología va cambiando la forma como nosotros vamos interactuando como seres humanos. Ya cada vez somos más distantes, más impersonales, y esto también se lo debemos a la ciencia de la tecnología. Vuelvo entonces con este punto, ¿por qué? Porque el regresismo internacional, lo que en el primer programa habíamos definido una posición, habíamos dicho que este programa es un programa abiertamente contrario a las mentiras del progresismo, a la cual yo me voy a referir como regresismo, y esto es importante porque el regresismo ha planteado estas falsas ideas de que este proceso de revolución científica fue un proceso de liberación del ser humano de la religión. Y que no solamente eso, que a partir de esta revolución científica se sentaron las bases para el progreso material moderno, para el progreso material actual, y que este progreso no se puede entender si no se habla tampoco de un progreso científico-tecnológico. Es decir, todas aquellas visiones o perspectivas que incorporen una dimensión trascendental espiritual son irrelevantes. En este programa vamos a repasar la historia y vamos a refutar algunas de estas ideas. Entonces les decía nuevamente que la revolución científica se origina en Europa, es un fenómeno europeo, en los siglos XVI y XVII, 1500, 1600. Se trató básicamente del estudio de la naturaleza, y de las causas de los fenómenos naturales. Eso fue el proceso de revolución científica. Hasta entonces, desde el siglo IV aproximadamente, estamos hablando 4 a.C., con Aristóteles, el sistema aristotélico planteaba algunos fundamentos que habían dominado el pensamiento en la época antigua y en la época medieval. Esos eran los principios del sistema aristotélico. El primero de ellos, uno de los más importantes, era el geocentrismo, que la Tierra se ubicaba en el centro del universo y que el Sol y los planetas orbitaban alrededor del planeta Tierra. Obviamente, al establecer una posición de la Tierra fija, estamos hablando también de que Aristóteles planteó la geostasis, es decir, la Tierra no solamente está fija, es inmóvil. Y en un tercer lugar, parte de este sistema, de esta cosmovisión aristotélica, Aristóteles dividió, vamos a decir, el universo en 2 elementos, el cosmos en 2. El cosmos terrenal, que se ubicaba bajo la luna, compuesto por el agua, la tierra, el fuego, el aire, y estos 4 elementos se combinan de múltiples maneras para dar origen a todo lo que conocemos en el mundo que nos rodea. Y un segundo cosmos, el cosmos celestial, que se ubicaba sobre la luna, que estaba compuesto por un 5.º elemento, el éter, la sustancia que componía el espacio, y que aquí se ubicaban las estrellas y los planetas. Obviamente, como les dije, este sistema, esta cosmovisión aristotélica dominó el periodo de investigación, el periodo de curiosidad del ser humano desde la caída, vamos a decir, desde del siglo aristotélico, 4 a.C., hasta el inicio de la Revolución Industrial. Sin embargo, es en este periodo, estos 2 siglos que les señalé, donde surgen inventos que realmente cambiarían la forma como exploramos el mundo. Se inventan el microscopio, que nos permite conocer el mundo de las bacterias, de los virus, de los parásitos. Se inventa también el telescopio, es decir, nos adentramos en las profundidades del universo, el termómetro. Todos estos inventos fueron utilizados para entender, para estudiar el universo que nos rodea. Y esto da origen a la revolución científica, con un desarrollo enorme de lo que vamos a llamar las ciencias duras. Ahora, hay que dejar claro que la revolución científica no marca el nacimiento de la ciencia. Esa es una de las primeras grandes mentiras que hay que decir.
el ser humano ya era curioso, ya investigaba el mundo. Quizás no lo hacía con vamos a decir, con un enfoque metodológico tan claro, tan preciso, pero el ser humano siempre ha sido curioso y siempre ha tratado de entender el mundo. Por lo tanto, la primera mentira que hay que refutar del regresismo es que la ciencia no nace con la revolución científica, sino que este es un periodo de gran curiosidad intelectual. De hecho, habría que señalar que el concepto ciencia no se acuña sino hasta mediados del siglo XIX. Es decir, antes de eso no se conocía la ciencia como tal, se le denominaba filosofía natural, ¿no? Y era obviamente la investigación de este mundo natural y de las causas, tratar de entender y estudiar las causas de los fenómenos naturales. Todo cambia. Vamos a dar un punto de inflexión en esta historia de la revolución científica en 1543, con la publicación de un libro, De Revolutionibus Orbium Celestium. Es un libro que es, el autor es Nicolás Copérnico, un canónigo católico. Copérnico, justo este libro se publica en el año de su muerte. Y es un libro que genera un cambio enorme, porque desafía el geocentrismo planteado por Aristóteles. Este libro lo que plantea es la teoría heliocéntrica, es decir, no es la Tierra la que se ubica en el centro del universo, sino que es el Sol. Y son los planetas los que orbitan alrededor de este Sol. Obviamente esto no solamente desafía el geocentrismo, sino también la geostasis. Y eso también obviamente afecta esta cosmovisión, ¿no?, donde existían dos cosmos, el terrenal y el celestial, el mundo de cabeza. Obviamente, y esto también hay una precisión histórica que hay que señalar, la Biblia en ningún momento marca una posición con respecto al heliocentrismo o al geocentrismo. Sin embargo, hay que decir que la exégesis bíblica, es decir, cómo los teólogos cristianos, tanto católicos como evangélicos, interpretaban los textos bíblicos, se alineaban con la posición geocéntrica. Esto es muy importante señalar porque la Biblia como tal no fija una posición en ese sentido. Ahora, hay que decir entonces que a partir de este texto, que es un texto revolucionario de la astronomía, es la astronomía la que impulsa el desarrollo de otras ciencias duras. Es en este periodo, en estos 2 siglos, donde vamos a ver fuertes avances, ¿no?, avances notables en la física, en la química, la biología, la meteorología, la geología, paleontología, la óptica. La medicina, que antes se consideraba un campo de estudio aparte, pasa a ser parte esta vez de la filosofía natural y también las matemáticas. El desafío a la hipótesis de la geostasis, ¿no?, también impulsa el estudio de los movimientos de los cuerpos celestiales, el movimiento de los planetas, de las estrellas, las rotaciones, las distancias. El universo pasa a ser visto como un mecanismo, no como un organismo, como un mecanismo, es decir, la mecanización del universo. Y los científicos de la época sostenían que si era un mecanismo, podíamos conocer sus procesos, que debería haber una regularidad, y que conociendo esos procesos, finalmente conoceríamos o tendríamos la capacidad de predecir fenómenos. No solamente esto, los científicos de la época también consideraron que al conocer el universo podíamos saber también qué lugar ocupábamos en él. Y a través de este conocimiento, de esta locación en el universo, también podíamos entender mejor nuestra relación con Dios. Esto es parte de lo que se conoce como la mecánica celestial. Copérnico no fue el único científico, como les dije, un canónigo católico, sino que hubo otros grandes científicos que participaron en esta revolución industrial, en esta revolución científica, que fueron protagonistas de este cambio. Y vamos a observar a través de sus antecedentes, sus hojas de vida, su pasado y su trabajo, ¿no?, revisando sus obras, es decir, consultando las fuentes primarias, las fuentes producidas por estos científicos como tal, que se destierra esta idea, la primera gran mentira, ¿no?, de una serie de mentiras hoy convertidas en sabiduría popular que dan origen a las 2 preguntas que yo planteé al inicio del programa. ¿Ser creyente es ser anticiencia? Y si la ciencia y la religión son incompatibles, y vamos a demostrar que este no es el caso. Con respecto a la primera, una de las primeras grandes mentiras promovidas dentro de este orden regresista es que la revolución científica fue impulsada por científicos que eran antirreligiosos o que eran arreligiosos, es decir, que no tenían creencias, o que fueron religiosos y después renegaron de su religión. Todo esto es falso. Quiero señalar este punto con absoluta claridad.
La revolución científica fue impulsada y liderada en su abrumadora mayoría por científicos cristianos. Y cuando me hablo de cristianos me refiero a católicos, luteranos, anglicanos y de otras denominaciones. La revolución científica fue posible gracias al cristianismo y no de otra manera. Les había mencionado a Copérnico con la teoría heliocéntrica que desafía la cosmovisión aristotélica. Andreas Vesalius, padre de la anatomía, católico. Tycho Brahe, un astrónomo danés, creó una serie de instrumentos para medir la distancia de los planetas y las estrellas. Señalaba Tycho Brahe en su obra, ¿no?, que quienes estudiaban las estrellas tenían en Dios a un maestro, luterano. Otro personaje importante es Johannes Kepler, también aportes a la astronomía, a la óptica. Kepler plantea las 3 leyes sobre los movimientos planetarios. Una de esas leyes, la primera, que sostiene que las órbitas de los planetas no son circulares sino elípticas. ¿Qué decía Kepler o qué pensaba Kepler? Que Dios no estaba representado en el Sol. También fue luterano. Galileo Galilei, quizás uno de los más famosos junto con Isaac Newton. Galileo Galilei, católico. Bueno, fue uno de los grandes promotores de la astronomía, de la física, de la matemática. ¿Qué aporta Galileo Galilei? Bueno, fue el primero en descubrir que la superficie de la Luna no era lisa. Fue el primero en observar cráteres, en las manchas solares. Descubrió las cuatro de las lunas de Júpiter, las estrellas de la Vía Láctea. Y en el campo de la física, la ley de caída libre y la ley del péndulo. Todas estas leyes fundamentales para entender la física actual. ¿Qué sostenía Galileo Galilei? Que la matemática es el lenguaje con el cual Dios escribe el universo. Y Galileo Galilei fue católico. Ya vamos a ir un poquito más adelante a esta polémica, ¿no?, a esta falsa historia en la cual se señala que Galileo entró en conflicto con la religión, con el catolicismo, por sus teorías científicas. Esto lo vamos a refutar un poquito más adelante. Quiero ir repasando una serie de científicos, como les decía, ¿no? Una serie de científicos cristianos, de todas las denominaciones, que fueron los que lideraron la revolución científica. René Descartes, francés, el padre del racionalismo filosófico, el iniciador de la filosofía moderna, también fue un gran exponente de la matemática y la lógica. Él fue uno de los grandes aportantes, uno de los grandes creadores de la geometría analítica. ¿Y qué decía Descartes? Que Dios es supremamente perfecto. Descartes, católico. Robert Boyle, un obispo anglicano, padre de la química moderna, fue el que descubrió las leyes, la relación entre la presión y el volumen de los gases. ¿Qué decía Boyle al respecto? Conociendo la obra de Dios, conocemos a Dios. Sir Isaac Newton, inglés, uno de los grandes físicos de la historia, físicos, matemáticos, el proponente de la ley de la gravedad a través de este texto revolucionario que fue Principia Mathematica. Bueno, Newton también fue un gran teólogo. De hecho, Principia Mathematica y otras de sus obras orientadas a la investigación en estos campos de estudio, la física, la matemática, la astronomía, están plagados de textos teológicos. ¿Y qué decía Isaac Newton? Todos mis descubrimientos fueron respuestas a mis oraciones. Señala también, creo fundamentalmente en la Biblia como la palabra de Dios. Y así existen otros autores. Quiero ir repasando porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando vengan los ignorantes a atacarlos por su fe, ustedes puedan decirles con total autoridad y con una multitud de ejemplos que la revolución científica fue liderada por cristianos. Nicolás Steno, también uno de los grandes proponentes de la anatomía, la medicina, el padre de la geología moderna, fue el que aportó el estudio de las capas geológicas. ¿Y qué decía Nicolás Steno? Uno peca ante la majestad de Dios al negarse a investigar su obra en la naturaleza. Y Nicolás Steno fue un obispo misionero católico. Hay otros autores, Giovanni Battista Riccioli, astronomía, pionero de la astronomía lunar, sacerdote católico. Athanasius Kircher, geología y microbiología, estudió los volcanes y los fósiles, sacerdote católico. Francesco Maria Grimaldi, también aportes fundamentales a la óptica. De hecho, es el que crea este concepto de difracción de la luz, que también es fundamental para entender el campo de la óptica. Así que, bueno,
Ahí van a haber una abrumadora evidencia para refutar tantas falsedades en cuanto a la revolución científica liderada por científicos cristianos. Y nos vamos a ir a la primera pausa y luego continuamos con Ecos del Saber. Tomo un poco entonces, ¿no?, esta idea de esta primera gran mentira de que la revolución científica fue liderada por personajes, vamos a decir, contrarios al cristianismo. Esto es completamente falso. Y he dado una serie de científicos, la lista es muy corta, son muchos más, pero esto es para refutar esta primera gran mentira. La revolución científica fue impulsada por científicos cristianos, creyentes. ¿Y qué es lo importante aquí? No solamente se enfocaron en el cómo, es decir, en el proceso, en el método, sino más importante aún, agregaron otra pregunta que es el por qué o para qué. Es decir, hoy hay una motivación, hay un propósito detrás de estas investigaciones. El propósito es conocer nuestro lugar en el universo, nuestra relación con Dios, saber qué lugar ocupamos en este mundo. Y aquí también iríamos a otro comentario, ¿no?, que ser creyente no es ser tonto y que ser creyente no es ser anticiencia. Eso es falso. Se puede ser creyente y se puede ser prociencia. Hay una segunda idea que también está ampliamente difundida por el regresismo de que la ciencia y la religión vivieron en permanente conflicto durante este periodo. Esto es falso. Es un mito fabricado en el siglo XIX, lo que se llama la tesis del conflicto, que ya voy a pasar a explicar. Y que en realidad lo que predomina, ¿no?, en este enfoque dentro de la historia de la ciencia es el enfoque de la teoría de la complejidad, es decir, reconocer que en algún momento pudo obviamente haber tensiones entre el campo de la ciencia y la religión, el campo de la ciencia y de la teología, pero que nunca fueron incompatibles, que pueden convivir perfectamente de manera paralela sin mezclarse, informándose mutuamente. De hecho, la historia, cuando uno la estudia y no solamente ve memes de Facebook, va a descubrir verdades realmente interesantes. Ahora, ¿por qué se establece este conflicto entre ciencia y religión? Esto nace en el siglo XIX, también el siglo del progreso material, del progreso secular, ¿no? Es un proceso, es un periodo, sobre todo en Europa, de intensa secularización, es decir, los europeos van abandonando la creencia en Dios y van creyendo más en su capacidad de manipular el mundo a través de la tecnología y la ciencia. Surge aquí un pensador francés muy importante, Auguste Comte, que entre 1820 y 1850 desarrolla una serie de perspectivas, ¿no? Es el padre de la sociología, es decir, del estudio científico de las sociedades, y también del enfoque positivista, que es una perspectiva filosófica que básicamente lo que dice es que el mundo, el universo, tenemos que estudiarlo a través de nuestros sentidos, a través de instrumentos. Es un enfoque, vamos a decir, reducido exclusivamente a lo científico. Comte, de hecho, establece, ¿no?, una ley de 3 etapas para tratar de explicar esta posición positivista, y sostiene que existen en sociedades 3 etapas. La primera es la etapa teológica, dominada por la religión, que expresa sociedades primitivas. Obviamente ahí nos estamos dando cuenta que Comte era un enemigo de la religión, consideraba que las sociedades que profesaban una religión eran sociedades primitivas. Sin embargo, él sostiene que de esta primera etapa, la etapa teológica, se pasa a una segunda etapa, la etapa metafísica, y esta etapa metafísica está dominada por la filosofía. Comte se refiere a esta sociedad como una sociedad intermedia. Y finalmente, ¿no?, la etapa positiva, la tercera etapa, dominada por la ciencia, que es el reflejo de sociedades avanzadas. Si nosotros sumamos el positivismo de Comte con la teoría de la evolución darwinista, que también surge en la segunda mitad, a inicios de la segunda mitad del siglo XIX, que pone al ser humano, ¿no?, en igualdad con otros animales, porque Darwin básicamente lo que dice es que el ser humano proviene de un ancestro común, al igual que el resto de los animales. Nuestro lugar en la creación es completamente dinamitado. En este ambiente es donde van a surgir 2 autores a quienes les debemos parte de las mentiras que se han difundido, porque ellos son creadores de estas mentiras, y abiertamente hay que decirlo, falsedades publicadas y difundidas con mala intención para desacreditar el rol del cristianismo, en particular del catolicismo, en la revolución científica. ¿Y por qué señalo a la Iglesia Católica? Porque finalmente estos ataques a la Iglesia Católica terminaron también permeando a las iglesias evangélicas. Es decir, el ataque a una no significa que proteja a la otra. En este tema creo que es conveniente siempre unir voluntades.
somos todos enemigos del relativismo y del utilitarismo, del regresismo. Bueno, el primero de estos autores es John William Draper. Draper fue un inglés que estudió química en la University College en Londres, después migra a los Estados Unidos y se gradúa como médico en la Universidad de Pensilvania. De hecho, fue el primer presidente de la Asociación Americana de Química. Y él publica en 1874 un libro que se llama Historia del conflicto entre la religión y la ciencia. ¿Cuál era la tesis de Draper? Básicamente que la ciencia y la religión son incompatibles, que convivieron en un estado de permanente incompatibilidad y hostilidad. Y aparte de las mentiras que difunde Draper en este libro, son hoy consideradas, entre comillas, sabiduría popular. Por ejemplo, Draper señala, con mala intención, con mala voluntad, que la Iglesia Católica rechazaba, por ejemplo, las disecciones, ¿no? Las disecciones en seres humanos. Y de hecho, para graduarte en el siglo XIII, en cualquiera de las universidades existentes en ese momento, los estudiantes de medicina tenían que participar en una disección. Vamos al concepto incluso de universidad. Las universidades son legado del catolicismo, en este caso, legado, no, vamos a decir, descendientes de las escuelas catedralicias. Y la primera universidad de Occidente, la Universidad de Bolonia, que se funda en 1088, le siguen la Universidad de París, la Universidad de Oxford, de Cambridge, de Salamanca en España. Fueron centros del saber. De hecho, durante el descubrimiento, después del descubrimiento de América, ¿no?, cuando las misiones de católicos van a explorar el mundo y a evangelizar en América, en África, en Asia, se crean también redes científicas entre dominicos, jesuitas, benedictinos, franciscanos, que enviaban todos sus trabajos, todas sus observaciones, todas sus investigaciones al Vaticano. En el Vaticano se organizaban coloquios y estudios científicos para discutir estos resultados. Así que las primeras grandes redes de investigación internacional fueron producto de la Iglesia Católica. Ahora, es importante señalar también que grandes aportes en la medicina, el descubrimiento del funcionamiento del sistema circulatorio, se le debe a los jesuitas. Esta historia, y aquí quiero retomar un poco, ¿no?, lo que les decía de Galileo. Efectivamente, Galileo fue llamado a juicio por la Inquisición en Roma en 1616 y en 1632, pero no fue, vamos a decir, puesto en juicio por una cuestión de sus investigaciones, sino por cuestiones teológicas. Galileo fue un proponente del heliocentrismo copernicano, es decir, defendía la teoría heliocéntrica. Pero el problema de defender la teoría heliocéntrica es que demandaba una nueva interpretación de la teología, es decir, un nuevo enfoque teológico. La exégesis bíblica se encontraba cuestionada. Hay que decir, sin embargo, que en ese momento Galileo tenía, así como tenía detractores dentro de la iglesia, también tenía gente que lo apoyaba, desde cardenales o obispos hasta sacerdotes. Es decir, no fue una cosa orientada exclusivamente al trabajo científico, no fue un ataque a la ciencia. De hecho, la iglesia le pidió a Galileo que estableciera sus investigaciones como hipótesis, y eso es correcto. Desde la ciencia tú no puedes afirmar algo hasta que no lo pruebes. Galileo no había probado esto. Se tiene que plantear una hipótesis y como tal se defiende. Así que ese fue el cuestionamiento de Galileo. Y en el caso, hay otro caso paradigmático, el de Giordano Bruno, este sacerdote católico que también fue quemado en la hoguera en Florencia. A Giordano Bruno no se le quemó por su ciencia, se le quemó por su, vamos a decir, su posición hereje al plantear el panteísmo, es decir, la existencia de múltiples dioses. Ese es el problema. Por lo tanto, lo que sí hay que decir, que desde el catolicismo se respaldó también, por ejemplo, la teoría, ¿no?, de la ley de gravedad de Newton, y los trabajos científicos fueron promovidos. ¿Cuál fue el problema? Que este libro de John William Draper, Historia del conflicto entre religión y ciencia, fue ampliamente difundido, fue traducido a múltiples idiomas, fue editado múltiples veces y tuvo un impacto enorme, fue difundido ampliamente en las universidades de Occidente, y eso fue lo que llevó, aparte de esta falsedad de atacar, ¿no?, en este caso al cristianismo, al catolicismo, como enemigo de la ciencia. El segundo personaje es Andrew Dickson White, también un político e historiador estadounidense, fue senador del estado de Nueva York, y a White se le conoce como uno de los fundadores, junto a Ezra Cornell, ¿no?, de la Universidad de Cornell, una universidad Ivy League, una de las universidades
prestigiosas de los Estados Unidos. Pero lo que no se cuenta, ¿no? Que, bueno, en este caso White también fue el primer presidente de la Universidad de Cornell en Nueva York, en Ítaca. Lo que no se cuenta es que en 1862, cuando White era senador del estado de Nueva York, en 1862 el estado aprobó fondos para crear escuelas, centros de educación denominacionales, es decir, centros educativos o instituciones educativas asociadas a determinadas religiones. Lo que hizo White fue desviar esos fondos para fundar en 1864 la Universidad de Cornell. Obviamente, al registro histórico no le conviene señalar esto, pero tanto el libro de White, ¿no? Este libro publicado en 1896, y lo voy a leer, Historia de la guerra entre ciencia y teología en el cristianismo, planteaba la misma postura que el libro de Draper, es decir, la religión es enemiga de la ciencia, y esto es falso. Estos, Draper y White, son creadores de la tesis del conflicto, una tesis que ha sido profundamente desacreditada. La tesis del conflicto entre ciencia y religión está profundamente desacreditada en círculos académicos especializados. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Lo que hoy prevalece es la famosa tesis de la complejidad. Historiadores de la ciencia lo que plantean es que ciencia y religión tuvieron momentos difíciles, tuvieron momentos de conflicto, pero también de confluencia, y que no se puede entender el desarrollo científico de Occidente sin el aporte de las universidades, legado de la Iglesia Católica, y sin el aporte de los científicos cristianos, tanto católicos como evangélicos. Trabajaron para descubrir el mundo. Hoy, sin embargo, a pesar de que esta tesis del conflicto ha sido profundamente desacreditada, vemos a difusores populares de cultura como Neil deGrasse Tyson, este físico negro que aparece siempre en diferentes programas hablando de la ciencia. deGrasse Tyson es físico, no es filósofo, no es historiador. El problema es que se apela a la falacia de autoridad. Como es físico y es un tipo que tiene una cierta formación en física, puede hablar de todo. Ser doctor de algo no te vuelve experto o sabio en todo. El otro personaje que también ha trabajado mucho la tesis del conflicto es Richard Dawkins, un biólogo británico. Bueno, serán muy buenos en sus campos de estudio, pero no son todólogos. Esto ha promovido, ¿no?, la difusión de mentiras y de medias verdades. Lo que hay que dejar claro es que ciencia y religión conviven perfectamente. No hay ningún problema. Ciencia avanza, religión avanza. Y vamos aquí entonces a la tercera gran mentira. Se plantea entonces que si la ciencia progresa, la religión disminuye. Que si la ciencia descubre algo, eso significa que hay menos espacio para Dios y para el rol de Dios en el universo, porque la ciencia está descubriendo todas las verdades. Ahora, esto obviamente no es correcto. Sí vemos un ataque frontal al cristianismo desde todos los estamentos de la sociedad, desde los gobiernos, desde los organismos multilaterales, desde las universidades, que se han convertido en centros de adoctrinamiento, donde se enseñan estas mentiras, porque son abiertamente mentiras. Si la ciencia aporta una dimensión, vamos a decir, cuantitativa, de métrica, vamos a conocer las medidas, los pesos, perfecto, esto lo podemos hacer. La religión va a aportar una dimensión cualitativa, es decir, una dimensión de interpretación, una dimensión no del cómo, sino del por qué, de propósito, de motivación. Hay un norte, hay una motivación para entender el mundo y el universo que nos rodea. Estos dos campos se complementan, no son enemigos. Es mentira que la ciencia y la religión no puedan convivir. ¿Cuál ha sido el problema? Que en este periodo lo que hemos visto es que ha surgido el cientificismo. Se reemplaza la figura de Dios y la ciencia se convierte en un objeto de adoración. Eso es el problema. Vivimos en un mundo donde la ciencia hoy es un objeto de adoración. El problema es que la ciencia no te puede dar todas las respuestas, simplemente porque la ciencia no plantea todas las preguntas. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito en este mundo?, yo no voy a responder esa pregunta con el método científico, porque mi propósito es distinto al propósito de otras personas. El método científico me obligaría a tener siempre las mismas respuestas. Así que hay que tener siempre en consideración estos elementos, ¿no? Esta es la falsa doctrina del progreso regresista. La revolución científica no liderada por cristianos, la revolución científica que plantea un conflicto constante entre historia, entre religión y ciencia, y finalmente que el dúo religión-ciencia es un juego de suma cero. Si uno avanza, la otra disminuye. Todas estas cosas son falsas. Ahora,
¿Cuáles serían entonces las conclusiones? Vamos a ver. La primera de ellas, muy importante, la revolución científica fue posible gracias al cristianismo, gracias a científicos cristianos. Esta es una verdad de perogrullo. No permitan que les digan otra cosa. Lo otro es mentira. La revolución científica no marca el inicio de la ciencia. El ser humano ha investigado el mundo desde antes de que surgiera el método científico, desde antes que existieran los instrumentos más sofisticados para estudiar el cosmos, para estudiar la Tierra. La curiosidad es inherente al ser humano. Nunca ha existido una guerra entre ciencia y religión. Esto nace de la tesis del conflicto en el siglo XIX por intereses políticos, económicos o personales. La que hoy predomina es la tesis de la complejidad, que creo que es mucho más precisa. Puede haber momentos divergentes, pero también hay momentos para la mutua información, el mutuo desarrollo. Muy importante, hoy se dice entonces, ¿no? El creyente no cree en la ciencia. Se puede ser creyente y perfectamente creer en Dios.